Pueden sentarse, por favor. Hemos tenido un comienzo 2023 perfecto. Sume, y hablaba ahorita eso con Ricardo, 2023 si no suma 7. Quiere decir que esa perfección de un nuevo comienzo comienza en nuestra dependencia a Él. Póngase a pensar detenidamente, porque Dios tiene propósito en cada cosa. Y para podernos preparar a esa dependencia, lo primero que tenemos que hacer es entrar en un arrepentimiento genuino de los errores cometidos, de nuestros pensamientos equivocados, de las decisiones equivocadas, de muchas de las cosas que hemos hecho creyendo que son las que quiere Dios y realmente lo que estamos persiguiendo son nuestros propios deseos. Por eso el arrepentimiento limpia tu alma. Ese es el título de la predicación. Exactamente, justamente el significado de 2023. ¿Será Dios perfecto en lo que hace? Sin duda. Él es perfecto, lo sabe todo. Así que yo bíblicamente les puedo decir con toda honestidad que yo no he visto un arrepentimiento más claro y contundente en la Biblia que la del Salmo 51 de David. Y sobre esa base vamos a traer el mensaje que Dios nos quiere traer. Porque realmente cuando analizamos la historia de David, nos damos cuenta que David vino a este mundo producto de un adulterio. Estuve estudiando la historia de Isaí, el padre de David, y dialogaba con el Señor en la búsqueda del conocimiento de esta verdad, porque nunca había obtenido la explicación, y se la voy a presentar a ustedes, de cómo es que David, siendo rey, habiendo pasado por todas las cosas que pasó, 17 años de prueba para llegar a ser rey de Israel, cometa el error de obtener una mujer que no era de él, Betsabé. O sea, es un hecho que no tiene mucho sentido ni lógica ninguna, porque era un hombre usado por Dios, ungido por Dios, llamado por Dios y bendecido por Dios en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo comete ese error David? ¿Cómo es posible que fuera a cometer un error de tal magnitud que lo llevó hasta el asesinato de Urías, el heteo, el esposo de Betsabé? Tú analizas todo esto y dices, pero es que esto... Entonces Dios me dice, y tiene el corazón conforme a mí. Entonces como que más te desconcierta esto. Pero en todo esto hay una enseñanza para su pueblo. Y entonces cuando analizamos detenidamente, vemos que todos estos hechos tienen una razón de ser para que nosotros nos autoexaminemos a nosotros mismos y vivamos conforme al corazón de Él. Es interesante porque es un reto. Y entonces vemos que hay 4 cosas que nosotros debemos examinar detenidamente. El primero es que el asesinato de David, ¿verdad?, a través de Urías, un general de su propio ejército, es una cosa trascendentalmente fuerte. Y entonces vienen los resultados de ese error, que es la muerte de un hijo que él amaba, producto de ese adulterio, de ese acto adulterino. Lo llevó a la muerte. Y todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo así, de esa manera? Entonces pregunta, Señor, explícame, enséñame, porque todos tenemos que aprenderle tu palabra. ¿A qué se debe esto? Y lo hizo como un acto de bendición suprema, el quitarle la vida a ese niño y él sufrir las consecuencias, al igual que Betsabé. Y cuando analizamos esto, ¿un acto de bendición la pérdida de un hijo? Sí, porque hay una enseñanza de una simiente que va a seguir, porque Jesús viene de la simiente de David, que tiene que ser corregido. Por eso es importante que nosotros analicemos la palabra de Dios para aprender de ella, no para cometer los errores de ella. ¿Me está siguiendo? Y usted que está por internet, sígame de cerca y lea la palabra para que usted vea. De tal manera que ese pecado de David permitió el derrumbamiento del imperio que Dios le había dado a David. Se cayó el imperio por ese pecado que hizo.
Y lento y progresivamente, toda la familia fue pagando las consecuencias de ese error. No podemos entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero si usted coge la historia en Primera de Samuel, va a ver todo esto y le da seguimiento a la vida de David, va a encontrar que todo eso tuvo unas consecuencias nada agradables. Entonces David vio toda esta circunstancia y tocó fondo por el pecado cuando fue confrontado por el profeta Natán. O sea que no hubo una concientización de esa realidad pecaminosa en él hasta que fue confrontado de una manera informal para el hombre, pero formal para Dios, que hasta él mismo dijo, esa persona no se merece vivir. ¡Ah! Esa persona soy yo. Hello. O sea que la conciencia de una verdad te llevó a la justicia de conocimiento del pecado, porque entonces estaba bajo la ley y conllevaba muerte. Pero Dios en su misericordia tenía una mayor bendición para que se plasmara en favor de nosotros la experiencia que Él vivió. Así que cuando Él toca fondo, vemos la humillación más profunda que Él tuvo como persona por haber hecho el error que había cometido de quitarle la vida y tener relaciones con su esposa. Y vemos que el segundo punto más importante es que entró en una depresión profunda, que la describe en el Salmo 51. Y cuando analizamos detenidamente esto, nos damos cuenta que David tuvo que ser confrontado a una realidad que sus ojos y su entendimiento no veía. Y usted va a preguntar, ¿pero cómo que no lo vio si él sabe lo que hizo? El problema es que la gente cuando comete el error busca la justificación para entonces sentirse que está bastante bien en lo que él hizo, aunque en el fondo sepa que está mal. ¿Por qué en el fondo sabe que estaba mal? Porque Dios nos creó con una conciencia de una realidad que a veces la opacamos para que el inconsciente no cargue el complejo de culpa y nos justifiquemos en el pecado de lo que estamos haciendo. De tal manera que eso hace que nos sentamos bien nosotros, pero separados de Dios, que es la verdad. Y eso pasa en la iglesia, por eso el conocimiento de esta palabra está ahí, plasmado para que no cometamos el mismo error. Porque muchas veces nosotros queremos hacer algo y decimos, bueno, pero es que tú sabes, yo entiendo, a mí me parece, es que voy a hacer estas cosas para Dios, voy a hacer lo otro. Y la pregunta es bien clara, ¿es eso lo que Dios te dijo que hiciera? Si David, estando en el tejado, le hubiera preguntado a Dios, Señor, esa mujer me atrae, pero ¿qué tú crees? El Señor lo hizo. De ninguna manera, como dirá Pablo. Pero sin embargo no hizo el cuestionamiento, sino que actuó cimentado en el poder que tenía. Alguien una vez dijo con mucha sabiduría, si tú quieres saber quién es una persona verdaderamente, dale poder y verás quién es. ¿Y por qué dijo eso? Porque dentro de nosotros está la humanidad pecaminosa que nos hace caminar hacia el pecado si nosotros no lo detenemos con el poder del Espíritu. Y eso le pasó a David y pasa en la actualidad a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa en nosotros es existencialmente real y la tenemos que matar todos los días y varias veces al día muchas veces. Si nosotros no tenemos esa conciencia, caemos en el pecado fácilmente y no nos damos cuenta y corremos hacia el pecado y creemos que está bien. Y aquí no pasó nada y chévere y me perdonan. Dios te perdona, pero las consecuencias del error las vas a pagar. Y lo hizo con David. Así que vemos cómo él trató de subsanar esto callándolo, pero Dios lo confrontó con el profeta Natán. Y cuando lo confronta tú dices, wow, Dios lo hizo por amor a él. Porque Dios no es un Dios mentiroso, Dios es un Dios de verdad y nos ama intrínsecamente, pero no tolera el pecado. Porque la pelea realmente que nosotros tenemos, oiga esto bien, no es ni siquiera con Satanás, es con el pecado que significa Satanás. Es el pecado que mora en la carne. Entonces nosotros tenemos una lucha, la carne, el mundo, la carne, el mundo y el diablo. ¿Lo ven? O sea, realmente nosotros tenemos que circunscribirlo a una realidad tangencial
que la carne de nosotros es el peor enemigo que tenemos dentro de nosotros y a veces le pasamos la manito, duérmete nene, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. No, tenemos que enfrentar los problemas de frente, porque de frente es que se resuelven los problemas. No con excusas, yo no sabía y bendito que me dio pena, es que tú sabes el pobrecito, pobrecita, lo que sea. No, hermano, no. Eso es obra del diablo, la pobredumbre no es de Dios. De Dios es la luz, la abundancia, el poder y la autoridad. Y apréndalo para siempre. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. La honra y la gloria es para el que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Quiero que veamos el Salmo 51 del 1 al 11. Vamos a leerlo brevemente y lo vamos a desmenuzar qué conocimiento nos quiere traer a nosotros con esto. Y dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quédense sentados. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjese que el comienzo de esta declaración refleja un conocimiento inconsciente de una verdad no consciente. Borra mis rebeliones. ¿Dónde la palabra explica que estaban las rebeliones de David? Hay que mirar para atrás y ver su origen. Ahorita vamos a hablar. Vamos al número 2. Lávame más y más de mi maldad. O sea, quítame la maldad. Límpiame. Límpiame de mi pecado. Pecado que fue denunciado por el profeta Natán, aplicando entonces la ley que tenía 613 estatutos y mandamientos, lo cual lo juzgaba como pecado, el acto de adulterio, muerte. No solamente espiritual, muerte física. Coja esto, mira el 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mis rebeliones. O sea, no solamente es el acto de concebir con una mujer que no me pertenece, sino no solamente es el acto de asesinar el esposo, no solamente es el acto de encubrir mi pecado y seguir reinando. Y aquí no pasó nada. ¿Ah? Mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Eso es así. El pecado está siempre delante de nosotros si nosotros no ponemos a Dios al frente para guianza. Entonces Él despoja el camino, abre las puertas y no tenemos que hacer presión ni patear las puertas, sino que caminamos porque Él las abre. Es interesante lo que Él está diciendo aquí. Y mira el número 4. Contra ti solo he pecado. O sea, tuvo una conciencia de una realidad de su pecado. ¿Contra quién estaba peleando? Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. Y tenido por puro en tu juicio. O sea, que estoy reconociendo que tu juicio requiere pureza, la cual no hay en mí, por el pecado. Vamos a seguir al 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es ahí donde arranca el problema de David. En ese versículo número 5, vamos al 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, él reconoce que Dios nos conoce completamente en nuestra intimidad. No lo que decimos, no cómo nos vemos, sino lo que pensamos. Porque conforme tú piensas, actúa. Y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Claro, Dios trajo al profeta para que lo confrontara y él mismo decretó un juicio de la misma culpabilidad que él tenía. Y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Y sigue diciendo el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo es un palito con un algodón, se lo pasa y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea que reconoce que en Dios está la pureza. Vamos al 8. Hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Qué interesante, los huesos que has abatido. Quiere decir que él estaba muerto ante el pecado que había asediado su vida. ¿Y qué le dijo Ezequiel, Dios a Ezequiel? ¿Crees tú que vivirán estos huesos? Pueblo, ¿tú crees que tú puedes ser libertado del pecado que asedia tu vida? Él lo limpia, pero tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. Número 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Dios cuando dejó a Jesús? Y él le dijo, Dios mío, en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, que Dios lo envió allí y de momento el pecado estaba tan fuerte que cargó en él la cruz que Dios quitó la mirada de él. Esconde tu rostro de mis pecados. Por eso David es una tipología de Cristo. Ah, profesora, ella se está gozando allí. Nisa lo trajo hace un tiempo atrás. Si usted no estaba ese martes, busque lo que está grabado. Se va a gozar con esas enseñanzas. Borra todas mis maldades. O sea, él está consciente de que el pecado que él cometió es una maldad que no quiere que sea parte de su alma delante de Dios. Y sigue diciendo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Vamos hasta el 11. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, que él estaba consciente de que estaba muerto, de que ya estaba desahuciado espiritualmente y todavía era rey de Israel. Fíjense que aquí en este versículo primero que le estaba leyendo, ponme el versículo 1 para que ellos lo puedan visualizar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Quiere decir que él hace una expresión de un arrepentimiento claro que fue usado para crear en él esa conciencia a través del profeta Natán. Y cuando analizamos de esto, vemos que esto no solamente es una prefigura de Cristo a través de David, sino también es una prefigura de Israel. Hay dos propósitos en ese conocimiento, porque cuando usted analiza los hechos vivenciales, va a ver que él abandonó la ley, ¿verdad? Y comete el adulterio y asesinó de una manera muy, muy incorrecta a Leteo, que era el esposo de Betsabé. Y asimismo, ese mismo asesinato ocurrió con Jesús en Israel. Analícelo para que usted vea. Y cometió los mismos errores, matando a Jesús, llevándolo a la cruz Calvario. Por lo tanto, la idolatría, que es adulterio espiritual de Israel, se manifestó en la figura de Jesús. Mire todo lo que implica el conocimiento de esta verdad aplicándolo a nuestra vida. Por lo tanto, vemos un adulterio espiritual de parte de Israel, idolatrando a otros dioses y llevando a Jesús a morir en la cruz del Calvario, matándolo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cuántas veces nosotros espiritualmente no matamos al Espíritu Santo? Por no hacerle caso, consultarle y esperar la respuesta de él, sino imponer lo que mejor nos parece a nosotros que tiene que ser. Entonces buscamos la amistad para que me justifiquen porque yo tengo razón. Y aquel y lo otro. No. No es tú buscar justificación lo que tú quieres que hacer, es lo que Dios te dice que tienes que hacer. Ahí es que está la clave del éxito. Así que cuando vemos este relato de David, vemos el tipo y figura del Mesías, que lo traspasaron en la cruz del Calvario, y vemos cómo esto predice la confesión futura y el perdón que Israel le va a ser otorgado de parte de Dios
cuando venga en la segunda venida. Si usted quiere más detalle de esto, pues, Zacarías versículos 12 y 13, usted lo puede buscar y se lo lee y va a encontrar esto claramente que le estoy explicando. Vamos a entrar al versículo 3, que es interesantísimo. Versículo 3, David, ¿verdad?, recapacita aquí, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Por causa del pecado, yo no tengo la comunión contigo que solía tener antes del pecado. Porque si mi pecado está al frente delante de mí, significa que lo está ocupando frente a él son las tinieblas, la oscuridad. No la presencia de Dios, que es luz. Y él lo reconoce. Y yo traigo esta acotación que dice, oye, si hoy yo pusiera una fábrica de sombreros, no vendería nada porque los muchachos nacerían sin cabeza. ¿Te has oído ese refrán? El puertorriqueño dice eso mucho, cuando le salen todas las cosas. Me levanté con el pie izquierdo de la cama en vez del derecho. No es el pie izquierdo, cabezón, es tu mente no haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer. Entonces, ahí nos damos cuenta que mi pecado está delante de mí, lo que se opone a mi propia bendición. Y tenemos que recapitular esto y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Que no me están saliendo bien las cosas. Cuando entramos en ese careíto intelectual, decimos, quita el intelecto y me voy en fe, aunque no me parece lógico ni sensato, pero esto es lo que es. Y cambia tu parecer para seguir a Dios por encima de lo que tú pudieras pensar. ¿Qué va a pasar? Que entonces vas a darte cuenta cuán equivocado estabas en lo que estaba pensando que era correcto, a diferencia de lo que Dios dice que hay que hacer. Sí, y es porque a veces no confrontamos a Dios en la decisión y después queremos que Dios se amolde a nuestra decisión y que salga bien las cosas. Alaba. No puede ser así, hermano. ¿Cuándo nosotros, siendo nosotros los pupilos, le vamos a decir al maestro cómo hacer las cosas? Nunca jamás. Nunca jamás, hermano. Es interesante porque David recapacitó y pudo ver la grande traición que cometió a Dios. Y vemos que en la profundidad el asesinato que comete con Urías, el heteo, el esposo de Betsabé, es producto de una situación que en su vida tenía sin resolver. Les voy a explicar, mire esto. Su papá era Isaí. Cuando llega Samuel, el sacerdote de Israel, a buscar el próximo rey que va a sustituir a Saúl, fue a la casa de él y vio el otro y no ungió ninguno de los hijos. ¿No te queda otro hijo más? Ah, sí, hay uno por allá, el de las ovejas. Ese que nadie quiere. Ese que está relegado. O sea, denota en el relato bíblico un rechazo. Y Dios le dice al sacerdote, al profeta, le dice, oye, el que va a ungir, no mire lo que miran los hombres, porque yo miro el corazón. Porque David era bajito, porque era joven, no tenía experiencia más que cuidar ovejas, no sabía de guerra, no había armadura que le cayera porque todo le quedaba grande. Entonces, eso no lo podía pensar porque piensan como los hombres, pero Dios mira el corazón. ¿Y por qué Dios mira el corazón? Porque Dios quiere sanar nuestro corazón para poder hacer cosas grandes. Cuando usted analiza en detalle y busca la historia, qué fue lo que dio origen a David para vivir en la tierra, en la faz de la tierra, usted analiza detenidamente, se da cuenta que David fue concebido en una noche de copa. Un Isaí que no estaba ni casado con ella. Y dice, entonces, no trabajaron eso con él, no. Pero él se quedó con ese dolor porque ni siquiera Isaí no le había reconocido que estaba ella embarazada de Isaí, sino hacer por ella, sino que ella lo buscó a él para decirle, esto que está aquí, papá, es tuyo. Esto no viene de la nada. Entonces, ¿qué hizo él? La reconoce, la recoge, porque no se casa, la recoge y se la lleva para la casa. Y se trae al hijo.
¿qué pasa? Los otros hijos que son mayores del matrimonio original, ¿qué vieron en él? Mira, esto es un hijo bastardo, papá, échalo para afuera. Este no va a adquirir todas las cosas que yo tengo. Yo no voy a compartir mis beneficios con él. Pero la palabra dice, de lo vil, de lo menesteroso, hago yo valer lo que no era a lo que es. O sea que Dios lo reconoció, pero él no trabajó ese proceder de él incorrecto como producto de hijo bastardo, no trabajó ese perdón. Y al no trabajar ese perdón, creó en él una profunda rebelión contra Dios, porque él lo que hizo fue, pero entonces ¿para qué yo vine a este mundo? ¿Cómo es posible? Y todo un Dios de toda creación. Y empieza el cuestionamiento. Usted sabe que mucha gente empieza con lo mismo. La iglesia hace el mismo disparate. ¿Cómo Dios me va a hacer pasar por esto? Ahora tengo yo esto, tengo lo otro. ¿Cómo es posible? Entonces no se dan cuenta que Dios tiene propósito en todas las cosas y el único que endereza lo torcido es Él. Si nosotros entonces nos damos cuenta de esa realidad, empezamos a caminar y buscar el camino de obediencia en Él para que nuestra vida sea bendecida de principio a fin. Y nuestra descendencia reciba la bendición que Dios tiene programada para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una bendición programada ya y es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros somos quienes la dañamos porque cuando recibimos la bendición, la cambiamos en nuestro propio proceder y echamos al zafacón las bendiciones. Porque nos parece mejor, porque yo creía, porque yo tenía, porque a mí me había dicho, porque yo creí que era lo que tú querías. Pues no lo consultaste con Dios. ¿Y con qué usted lo va a consultar? Con la palabra. La palabra, la palabra. Si usted no quiere hablar con su pastor, si usted no quiere, busque la palabra, porque la palabra tiene la respuesta. Si no, viene donde nosotros, le ayudamos por la palabra. Porque tampoco le vamos a decir esto y ya está. No, por la palabra. Porque esta palabra no falla. Y esto es importante que lo entendamos. David no enfrentó ese error. ¿Y qué lo llevó a este pecado? El no haber enfrentado ese error del fundamento de su vida. Cuando fue concebido en un acto adulterino. En una palabra, no perdonar. Y relacionarse con Dios correctamente. Y esto es importante porque ninguno de nosotros es perfecto. Y en todos nosotros siempre hay pecado, hermano. Somos imperfectos, somos cristianos arrepentidos del pecado, pero cometemos siempre errores. Lo importante es corregirlo, arrepentirnos y retomar, volver a ajustar las miras y atinar al blanco soberano de la vocación por lo cual hemos sido llamados, como diría Pablo. Entonces, cuando nosotros nos ajustamos a esto, nos damos cuenta de los errores que no deberíamos de cometer y si los cometemos, corregirlos a tiempo para que no nos cueste más caro. A David le costó toda la vida este error y el reinado y todo. Pero lo más penoso de todo esto, que sus hijos terminaron mal. Esa es la herencia que yo quiero para mis hijos, de ninguna manera, hermano. Yo quiero una herencia buena, agradable y perfecta. Cuando vemos el Salmo 4 al 6, vamos a ir al 4 al 6 para que usted vea toda la enseñanza que hay aquí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David estaba de acuerdo con el juicio justo de Dios sobre su pecado y confiesa esa profundidad de arrepentimiento claramente y suplica por ser perdonado y limpiado. Es importante que este reconocimiento está en el 4, 5 y 6. Ponle el 5 también y hasta el 6. Y es aquí que en maldad he sido formado. Ahí él hace una retrospección para un conocimiento de un reconocimiento del mismo y sepa de dónde proviene la esencia que provocó el pecado con Betsabé. Y he pecado y en pecado me concibió mi madre. Fíjate el 6 como sigue diciendo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, que todo el error ha sido mío y únicamente mío porque tú eres perfecto. Sabiduría es el arte de usar la inteligencia. Y cuando él cobra esa conciencia, se da cuenta de que había cometido un gravísimo error, que hasta había asesinado a una persona que no se merecía la muerte. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confronta, él mismo, esa persona debe morir. Esa persona eres tú. Ay, papá. Ahí es donde la puerca se le antorcha el rabo, mi hermano. Donde tú tienes que ajustarte de verdad y reconocerlo y clamar por la misericordia de Dios para que tú seas limpiado. Y Dios realmente lo limpió, pero las consecuencias del pecado se las permitió que la viviera, porque había propósito en lo que estaba ocurriendo. Hoy en día nosotros sabemos y sacamos ventajas de este conocimiento para no cometer los mismos errores. Por eso es importantísimo que veamos detenidamente este proceso a la luz de la Biblia. Yo no vengo aquí con consejos de psicología ni de psiquiatra, hermano. Por la Biblia. Porque la Biblia es la que nos sana, la Biblia es la que nos libera, la Biblia es la que nos restaura. La Biblia es la que permite que la imagen y semejanza de nuestro Creador se plasme en nuestra alma. Porque otros te pueden decir, porque yo percibí, es porque yo entendí. Y todas son derivaciones de no conocer tu propia culpa. Dios no está en ese tipo de conocimiento. Iglesia, no seas engañada con la psicología. No me canso de decirlo. Hay que hablar la verdad. Y no es que los psicólogos sean malos, no tengo nada en contra de ellos. Pero la psicología no te salva. Te salva esta palabra que está aquí. Y tenemos que aplicarla como está escrito. Fíjense que este versículo, vamos al 7, 8, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, él reconoce que el único que lo puede limpiar y quitar el rostro, hacer que el rostro de Dios vuelva a su vida y quitar lo que estaba enfrente de su presencia, es ser limpiado y purificado por la confesión y arrepentimiento del pecado. Pero eso no queda ahí. Todos nosotros nos arrepentimos del pecado. La pregunta importante de todo esto es, ¿qué yo estoy haciendo cuando me arrepiento en la corrección del pecado? ¿Estoy permitiendo que mi alma sea limpiada para que yo pueda ver el pecado que está frente a mí y no volver a cometer el mismo error otra vez? Esto es lo importante. No estar como el caculo de la bombilla que yo hablo los martes. El caculo de la bombilla le da 20 cantazos y vuelve a dar 20 más y no resuelve el problema. ¿Por qué no resuelve el problema? Porque no enfrenta la realidad a lo que se tiene que enfrentar, aplicando la verdad que está en la palabra de Dios. Que de momento sale esta palabra y es amarga, que molesta. Sí, Señor, yo no voy a decir que es dulce. Pero él le dijo al profeta, come el rollo. A principio sabía dulce y después amargo. ¿Sabe por qué? Porque tenía que ser procesado para una transformación de la imagen y semejanza que fuimos creados. Por eso es que tiene que ser así. Ahora, nosotros tenemos que aplicarla a nosotros. No como queremos, dame un chispito para ver si la tolero, o trae un poquito más y disuélvela con agua. No, hermano, no. Así no vas a llegar a la primera base. Esto tiene que ser sin diluciones. Straight. Y trabajar tú con la situación. Porque si no lo hacemos, hermano, no vamos a tener el éxito deseado. Fíjense que en el versículo 10, ponme el 10 ahí para que ellos vean. El versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Dentro de mí, perdón, dije delante de mí, ¿verdad? Dentro de mí. Eso significa que Él está pidiendo un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. No hay terapeuta, no hay psiquiatra, no hay medicamento, nada. Solamente la disposición de abrir el pecho, lléname de tu verdad, aquí estoy. Cuando hay una herida,
usted como médico, como madre, como padre, lo primero que usted tiene que hacer es scrubbing, lavar la herida. ¿Duele? Sí, duele. Pero tiene que lavarla bien. Y sacar las piedritas, el sucio y todo. Y echarle jabón. Ah, que arde, sí. Y después de que la limpia bien, entonces la tiene que desinfectar. Y que arde el alcohol. Y si le pone betadine y peróxido, duele un poquito menos, pero arde. ¿Por qué eso es así? Porque en el proceso del dolor, en medio de las circunstancias, usted reconoce el pecado y se empieza a sanar para que en el futuro no vuelva a cometer el mismo error. Por eso es importante que esa herida que duele lavarla, limpiarla, se ponga un espíritu recto dentro de ti. ¿Por qué se va a poner el espíritu recto? Porque tú no vas a querer volver a pasar por el mismo episodio que pasaste. No vas a querer. No vas a querer. ¿Por qué? Porque cuando viene el error a quererse cometer o el enemigo te lo quiere empezar a poner, tú dices, espérate, esto, no papá, no te vistas que no va. Se acabó esto, como diría Ricardo, cese y desista. Porque es que lo tenemos que hacer. Porque no podemos cometer otra vez el mismo error para que nos abran la herida y empiecen a darle el scrubbing que arde mucho. No. Ya yo soy un zorro viejo para eso, dirían otras personas. Así que es importante cómo él pide interesantemente que Dios haga una obra. Mira el versículo 11 como dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira qué interesante y qué importante lo que él está diciendo aquí, porque lo que él está diciendo significa que no me abandone tu presencia por causa de mi pecado, que no me abandone tu presencia por causa de yo cometer la decisión equivocada que tomé, que no abandone tu presencia a mi vida porque el plan de salvación se perdió. ¿Usted se da cuenta de lo importante que es el arrepentimiento y la corrección de un espíritu recto delante de uno? Un espíritu recto, hermano. Un espíritu recto habrá siempre la verdad. No va con subterfugio de hipocresía. Un espíritu recto, aunque le duela, dice siempre la verdad. Y eso te protege contra la obra de maldad. No hay hombre ni juez ninguno. Es Dios, el poderoso Dios, quien siempre va a tu favor. Y entonces irá frente a ti y bendecirá tu vida. Por eso él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si se va el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué vamos a obtener, hermano? Nada. Estamos muertos. Entonces la pregunta es, ¿para qué hemos vivido esta vida? Si al fin y al cabo se pierde la presencia de Él en nuestra vida. Por querer imponer nuestro criterio, hermano, y no hacer el de Él un estilo de vida. De momento lo verá fuerte, pero acuérdese lo que Él dijo, al primero me supo dulce y después me supo amargo, pero al final fue de bendición para mi vida. No se olvide que Dios lo hace perfecto y la confianza de nosotros en Él nos lleva a la perfección. Y es algo que debemos siempre atesorar. La pregunta que yo me hago aquí en medio de todo esto, estudiando este material que el Señor me llevó, ¿temía David de alguna manera perder su salvación? Acuérdense que Cristo no había muerto todavía. Él estaba en los 613 preceptos de leyes y mandamientos. Yo me imagino que David tiene que acordarse de la experiencia de Saúl. Está en 1 Samuel 10, 6 y 7. Él tiene que acordarse, yo me imagino que tenía que acordarse cuando él hace este versículo y pide, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y tengo que pensar que es 1 Samuel 10, está el relato de cuando Saúl estaba buscando al sacerdote Samuel, ya Samuel había muerto, entonces lo llevan a la pitonisa para que la pitonisa le traiga el espíritu de Samuel y le profetiza a Saúl. Y él tiene que haber visto este episodio
Porque David vivió esa experiencia y eso fue próximo a él tomar el reinado de Israel. Quiere decir que él tiene que haber visto cómo la carencia, la ausencia del Espíritu Santo, en este caso estaba buscando a través del sacerdote Samuel, no la tenía, entonces no sabía cómo iba a resolver el problema que tenía. Y cometió el gravísimo error de buscar una consejería donde menos la tenía que buscar. La fue a buscar en las tinieblas. ¿Usted se está dando cuenta? A veces la gente le pregunta al que está al lado trabajando con él sin ser cristiano y le da, mira, lo que tienes que hacer es esto. No, pero lo que tienes que hacer es lo otro. No, pero mira esto. Y empieza a darle una consejería en lugar de buscar la forma correcta con la persona correcta en el sitio correcto. Y lo primero es Dios a través de su palabra. Entonces, ve y vio y pensó, dijo, espérate. Esto pasó con Samuel, yo no quiero esto para mi vida. De ninguna manera, como dice Pablo, yo no quiero esto. Así que cuando él ve esa circunstancia, dice, espérate, que yo no quiero terminar, fíjese, mal. Todo el mundo por lo general empieza bien, pero no todo el mundo termina bien. Y esto lo tenemos que tener meridianamente claro. Por eso el que se crea que está bien, dice la palabra, vele y no caiga. Y esto es vigente para todos y cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque está en riesgo nuestra salvación. A veces se toman decisiones equivocadas y está en el sitio equivocado, con la persona equivocada, en el momento incorrecto. Y no solamente tiene muerte espiritual, sino puede tener muerte física, porque no está haciendo lo que Dios mandó. Y eso nos compete a todos y cada uno de nosotros, hermanos. No creas que uno hace... Todos tenemos que saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué Dios quiere que hagamos. Porque esto es importantísimo. Mire, 1 Corintios 9, yo creo que no te lo puse el 27. 1 Corintios, pónmelo ahí para ver, mira. Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que siendo un soldado de Cristo, llamado por Él, ungido por Él, que no me equivoque yo y entonces termine siendo eliminado. Hoy en día vemos cómo la decadencia en la iglesia, como dicen los libros, está choreta. En lugar de tener mayor unción, en lugar de estar más unidos, en lugar de tener mayor honestidad, hay mayor hipocresía, mayor desunión y comentarios correctos fuera de lugar. Por no decir predicaciones, eso se llaman predicaciones. ¿Y por qué está pasando eso? Porque no hay un autoexamen reflexivo donde tenga la capacidad de, aunque me duela esta palabra, que sea el scrubbing para mis heridas. Una herida para sanar tiene que ser limpiada correctamente. Si tú no limpias la herida correctamente, esa cicatrización se puede abrir. Hay lo que se llama una dehiscencia, que es una abertura de la herida vieja porque no cicatrizó bien. Y eso suele pasar en el alma de las vidas no trabajadas con eventos del pasado. Yo he tenido en consejería padres que no han estado presentes a sus hijos y después, para calmar la ausencia por no estar presente ante la situación de los problemas, lo compran con dinero. ¿Con dinero? Les regalo esto, les regalo aquello, hago aquello. ¿Qué va a pensar y qué va a aprender ese muchacho? Que con dinero en el futuro se va a resolver los problemas. Y entonces, ¿qué es lo que va a estar mirando? ¿Cómo producir dinero? No buscar la presencia de Dios. Semana pasada vi un casito aquí, que no era de esta iglesia. Y la persona me dice, lo admiro que ha sacado su día libre para eso. No lo hice porque Dios me dijo, dale la gloria al Señor, no a ti. Sí, porque hay que bajarlo del pedestal. Es el Señor el que manda. Y me dice, wow. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para quién has trabajado lo que vas a dejar todo lo que tienes? Porque nada de esto te vas a llevar. Cuando yo he visto a alguien que en el funeral se ha llevado el capital que hizo aquí, y no es malo tener dinero, hermano, eso no me interpreta lo que estoy diciendo. Es donde tú pones tu mirada primordial. Es a quien tú pones primero en tu vida.
Si le digo una verdad, sabe que Dios quiere que todos nosotros seamos millonarios. Usted no va a creer, que los días se lo voy a preparar para que lo vea, por la palabra. Lo que pasa es que nosotros no hacemos las cosas correctas. Y lo tenemos que poner al primero. No es malo el dinero, es la posición que ocupa en tu vida ese dinero. O no es la palabra que dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Por eso tenemos los gobiernos que tenemos. Por eso tenemos tanta corrupción. No solamente aquí, en el mundo entero. Porque el amor al dinero va por encima de cualquier principio que ellos tengan. Pero lo que nos compete como iglesia, lo que tenemos que vigilar aquí, que no seamos nosotros mismos eliminados de la presencia de Dios. Porque esta corta vida que vivimos aquí tiene un tiempo corto, pero la eternidad, ya lo dice, eternidad es muchísimo. Entonces, tú vas a poner algo que tú crees que es pequeño versus aquello grande primero que lo primordial que Él te quiere dar. Entonces, no analizamos eso, nos conformamos de ver y llenarnos los ojos con las cosas de este mundo. Mira, cambia de pensamiento, sal del error ya. Piensa en aquellas cosas que no son perecederas. Cuando tú empiezas a ver las cosas que no son perecederas, Él te añade las que son perecederas para que las consuma en buena utilización conforme a su propósito. Porque es así que trabaja Dios. Entonces, cuando tú conforme a su propósito caminas y das conforme a su propósito, ¿sabe qué hace Dios? Te llena aún más para que siga dando más. Y dice, wow, y tanto, 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 y dice, wow, y tanto, sí, sí. Porque estás sembrando una semilla donde Dios quiere que la siembre. Y el producto germinado de bendición vuelve hacia ti con más crece de lo que tú diste. Ese es el Dios que le servimos. Porque la matemática de Dios no es la matemática del hombre. Lo que Dios te da es superior a lo que tú puedes pensar. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo guardadas, dice Jeremías, para ti. Y cuando caminamos en esa dimensión, nuestra vida cambia completa. ¡Wow! Y vives ¿qué? Tranquilo, porque lo que yo tengo ni mío es tuyo. Y por gracia y misericordia lo disfruto yo y mi familia. Cuando miras de esa manera, entonces dices, ok, vamos a bregar con esto, vamos a darte más. Y cuando tú vuelves a hacerlo, te da más. Y cuando te vienes a ver, estás viviendo en la abundancia de paz, de gozo y de salvación y sueñas cosas de Él. Y antes de que las cosas ocurran, Él te las muestra para que vivas en la prevención de la bendición de que eso no te puede tocar a ti. Y no importa lo que pase, dáselo al Señor. Tú estarás en bendición toda tu vida. Ahora bien, 1 Corintios 10:1. Es interesante lo que dice 1 Corintios 10:1. Y este es Pablo hablándole otra vez a Corintios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Y todos pasaron el mar. El mar significa guerra dentro de la población, guerra dentro de la humanidad. Pero también te está diciendo que estuvieron bajo la nube. La nube representa aquí una cobertura que te hace intocable al poder de las tinieblas. Y entonces esa cobertura que te hace intocable ante el poder de las tinieblas permite que a lo que tú te enfrentes en la vida tengas éxito. Porque no eres tú quien pelea la batalla, es Él por ti. De tal manera que tú caminas bajo la bendición de una cobertura tan real y tan poderosa que nada de lo que pueda venir en contra tuya te tocará. Y mira lo interesante de esto, que Dios es tan justo, piadoso y poderoso que extiende esa bendición para tus hijos cuando como padre vives en ese poder. Cuando estás en el mismo techo, ¿verdad? Porque si tus hijos viven en otro techo, la condición de cada uno es aparte, individual, y Dios juzga a cada uno individualmente. Pero cuando están bajo tu techo, Dios te cubre con esa nube y vas a atravesar todo lo que tengas que atravesar
y vas a tener éxito. Hay una garantía de éxito. Probada, ciertamente. Mira el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Significa que Dios se glorificó en cada persona estando en medio de toda la adversidad, porque la cobertura de Dios es real. Hermano, esto es grande de verdad, porque esto es aplicación vivencial para el estado natural del hombre, de naturaleza caída que somos nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que nadie ni nada podrá tocarnos cuando tú eres obediente a lo que dice Dios que tienes que hacer. Nada ni nadie. O sea, vas a caminar como Dios te dijo, vas a hacer lo que Dios te dijo y vas a tener el éxito que Dios dijo. Y le voy a decir más. Hay una cosa que nosotros como creyentes tenemos que nunca la destacamos, pero es muy importante. Que cada oración que tú haces, la perfecciona Dios que está sentado a través de Jesús a la diestra del Padre, para que esa oración que nosotros hacemos, que pensamos y pedimos, sea mejor construida y venga mayor bendición de lo que pedimos, porque Él perfecciona la oración, porque sabe que somos imperfectos hasta en la forma que pedimos. ¿Sabe lo que es eso? O sea que hay una perfección de Dios hacia nosotros y un cuidado para el reconocimiento del poder de Dios se manifieste a nuestro favor en todo momento. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando hay esa certeza de credibilidad y la credibilidad se demuestra en obediencia a la palabra de Dios, entonces somos bautizados en la nube y en el mar. Porque todo aquello que se levante contra nosotros, entonces será derrotado. ¿Sabemos por qué? Sí sabemos. Porque el autor y el consumador de nosotros es Jesús. ¿Y qué significa ser autor y consumador? O sea, que Él permite que todos los andamiajes de la vida nos lleven a reducirnos a obedecer su palabra para que entendamos cómo Él va a consumir la fe para bendecir nuestra vida. Porque Él se va a glorificar en la fe que tú y yo tengamos en Él. Y cuando nosotros estamos dispuestos a someternos a su palabra, vivir por su palabra y caminar en su palabra, entonces somos más que bendecidos en aquel que venció el imperio de la muerte. ¿Por qué trae esto? Porque el imperio de la muerte es algo que no hay nadie que lo pueda vencer. Y Él lo venció en virtud del conocimiento de su verdad hacia nosotros, para que sepa que no hay forma de problemas grandes y situaciones grandes que no podamos vencer si nos unimos a su voluntad. Cuando caminamos en su voluntad, entonces únicamente así vamos a derrotar toda obra de maldad y vamos a ser bendecidos. Créame. Y yo los exhorto en el día de hoy para que usted tome ese pensamiento cierto y verdadero y lo ponga por obra en su vida. A veces Él permite cosas y situaciones fuertes para uno, cánceres, enfermedades terminales, ideas que le cambia a uno que uno cree que no son las que son. Pues mira, Dios es el que la cambia porque Él sabe lo que tiene que hacer y Él sabe qué es lo que tenemos que verdaderamente formalizar para nuestra vida, para nuestra propia bendición. Nosotros con una mente pequeña calculamos esto, aquello y lo otro y decimos, no, pero sabes que Dios tiene otras ideas. Y dígamelo a mí. Yo soy más feliz que antes cuando no le conocía a Él. By far. Por mucho. Tanto es así que le puedo decir abiertamente y sin miedo que si volviera a morir, quisiera volver a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque vine a darme cuenta que el materialismo que había sido una meta engañada en mi mente no tiene razón ni de ser, ni propósito ni eternidad. Cuando tú conoces esa revelación, mi hermano, cambia. Primero, no hay lamento, sino que hay gozo. Y gozo, y gozo, y gozo, y gozo. ¿Vendrán situaciones? Sí, pero hay gozo. ¿Vendrán problemas? Sí, pero hay gozo. ¿Vendrán adversidades? Sí, pero hay gozo. Porque cada adversidad y cada situación contraria es momento para él glorificarse. Ahora, lo importante, no caer como cayó David.
David cayó en lo más bajo que un ser humano puede caer, que es cometer un adulterio y encima de eso matar a una persona. Un asesinato. Y cuando usted analiza bien esto, David entró en consideración seria de su vida y quiso tomar riendas en el asunto para limpiar su alma por el pecado y no volverlo a cometer. Y le dijo, ponme un corazón recto delante de ti. Y es lo que nosotros como creyentes tenemos que querer, anhelar y desear. Porque si nosotros no tenemos un corazón recto delante de Dios, yo te quiero decir algo, la subida hacia el cielo es recta, no es oblicua, es recta. Porque el globo, aunque pueda ser redondo, las nubes están aquí arriba, pero hay una rectitud gravitacional que te va a hacer elevarte al cielo a 6,000 pies de altura para ver su presencia. Por eso ese remanente, porque no se va a toda la iglesia, es un remanente. Tenemos que nosotros procurar ser incluidos en ese remanente. Si ese remanente es mañana o pasa mañana, o el año que viene, o a mitad de año, cuando sea, estar ready. No actuando contra la voluntad de Dios, porque vamos a ser, ¿qué? Juzgados conforme a nuestro espíritu recto delante de Él. No lo que yo aparente, no lo que me dijeron, no que yo pienso, no que aquel opinó. Eso no tiene ninguna importancia. Es lo que Dios dice. Ahí es que donde la puerca se le antorcha el rabo. Por eso, el día que Él me dio la visión del arrebatamiento, se me trancó esto aquí, porque yo vi que mucho pueblo se quedaba. Y me dolió, porque duele. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? Sí, así como lo estamos hablando, tan sencillo y tan claro como esta predicación. El arrepentimiento es nuestra bendición. Porque Dios perdona todas nuestras iniquidades, pero tenemos que corregirlo, hermano. Si no lo corregimos, entonces, ¿para qué hemos vivido? ¿Qué sentido tiene entonces? Ninguno. ¿De qué te vale granjearte todas las cosas de este mundo y perder tu salvación? ¿Sabe quién le dijo eso? A mí. Hermano, le estoy hablando con el corazón en la mano. No estoy que me dijeron, le estoy hablando de mí. Yo doy gracias a Dios que Él tuvo misericordia y me recogió. ¿Que me dolió? Claro, pero que me duela más si con eso aseguro mi salvación. Hermano, esto no se cambia por nada. La verdad es una y es Cristo Jesús en nuestra vida. Así que yo quiero que nos presentemos delante de Dios hoy y oremos. Vamos a levantarnos, ponernos en pie. Cierre sus ojos ahí. Y quiero estructurar una oración. Usted va a repetirla. Y créala, créala. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti. Te rogamos que tú escuches esta oración que vamos a hacer todos delante de ti. Repita conmigo, Señor Jesús, yo nunca daré por sentado tus bendiciones. O me sienta que las merezco tanto que el pecado no me pueda tocar. No sea que lo ocurrido a otros me pueda pasar a mí. Hoy te reconozco que muchas veces sobrepongo mi intelecto o mis prioridades a tu obediencia. Me arrepiento de mi pecado. Límpiame como hiciste con David. Pasaste hisopo limpio en su alma para que él pudiera tener un espíritu recto delante de ti. De tal manera que yo tenga, Señor, un discernimiento de espíritu donde mi voluntad sea tu voluntad. Que lo que yo quiera es hacer tu voluntad un estilo de vida. De tal manera que todo lo que yo haga sea prosperado. Y te doy gracias por lo más pequeño, así como lo más grande. Porque todo, al fin y al cabo, es igualmente importante. Desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo me iré. Y todo lo que tengo encima es ganancia. Por lo cual te doy gracias por cada cosa que nos das. Y a ti daré toda la gloria y la honra. De tal manera, Señor, que todo lo que tú me des
en salud o enfermedad, en autoridad y poder, pueda yo hablar y glorificarte a ti de la grandeza tuya en mi vida. Nada soy sin ti y nada tengo por mí, porque todo es para ti y de ti que proviene todo. Por lo cual hoy te doy gracias, porque soy siervo tuyo, obediente a tu palabra. Clarifica mis oídos, clarifica mi alma, que yo tenga paz como un sinónimo de que cumplo tu voluntad en mi vida, todos los días de mi vida. Y seas tú glorificado ahora y siempre, porque nunca jamás me apartaré de tu verdad. Y en gozo estaré hasta la eternidad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.